Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y prevemos mejor el futuro. De esto resume estas lecturas de estos libros. En esta parte de Zecharia Sitchin se va a centrar ahora ya no tanto en los olmecas, sino en el sur, ahora en los Andes. Y él titula esta parte, este capítulo sexto de este libro, él lo titula así: El reino de la varita mágica de oro. Dice así: la historia de la civilización en los Andes. Dejamos México, Guatemala, Mesoamérica, Centroamérica, y ahora él pasa a Suramérica. La historia de la civilización en los Andes está envuelta en el misterio. Un misterio aún más profundo por la ausencia de registros escritos o de estelas con relatos jeroglíficos. Pero los mitos y las leyendas cubren el hueco. Hace falta de material escrito y en estela, en jeroglíficos, pues esta carencia es suplida por los mitos, como le llaman muchos expertos, y leyendas otros. Cubren el hueco con historias de dioses y de gigantes y de los reyes que descendieron de ellos. Entonces, recuérdense la pregunta: ¿por qué los españoles se mataron tanto en destruir libros antiguos, en robárselos y llevárselos a España, o a Londres, o a Alemania, o a Estados Unidos, o a Francia? Los registros de las culturas antiguas, ¿por qué se matan tanto en llevárselos y no lo devuelven nunca? Y se burlan cuando los países de por acá o de África o de Asia le dicen: devuélvanos esas cosas que son nuestras. Dicen: no, tenemos una ley. Ellos mismos hacen una ley que es prohibido devolver esos tesoros arqueológicos. Ellos mismos hacen la ley. Cuando el gobierno de tal lugar, de América, Latinoamérica o de África o de Asia les reclama: devuélvanos esos tesoros que son nuestros. Dicen: no, que la ley aquí prohíbe que se devuelvan. Se parece a lo que hicieron los ingleses en las Malvinas. Echaron a todos los residentes argentinos que estaban en las Malvinas y metieron a cantidad de colonos de Inglaterra. Lo llevaron en barco, en aviones, y los plantaron ahí. Después de cientos de años que los argentinos reclaman que le devuelvan las Malvinas, dicen los ingleses: no, entonces vamos a hacer, mejor dejemos lo que lo decide el pueblo. Hacer un referéndum y que la gente de las Islas Malvinas decidan. Pero si ya son todos ingleses que lo han metido ahí. Y echaron a los argentinos. Ahora ven la hipocresía. Ahora se hace el referéndum porque la mayoría de ellos son ingleses. Ellos se burlan de los países que ellos mismos han robado. Entonces, en esta parte Sitchin dice: el reino de la varita mágica de oro, haciendo referencia a una leyenda de los Andes. Entonces dice que la historia de estas culturas andinas, en Sudamérica, a falta de registros históricos, de registros escritos, ven la importancia de los escritos. ¿Por qué hay falta de registros escritos? Incluso falta de registros a nivel de estelas, representaciones en las piedras. Porque los imperios que llegan, el español, el inglés, se encargaron de destruir todo eso, sino robárselo. La importancia del conocimiento antiguo. Ellos saben que eso es importante, que eso es básico. Entonces se lo roban todo y lo dejan sin nada. De manera que las generaciones que llegan después, el único tesoro que tienen cultural en la cabeza es el que los mismos conquistadores le metieron a través de la enseñanza, de la educación. Lo propio de ellos quedó en el olvido.
así es como se somete a una cultura, un pueblo, a través de aquí, los conocimientos. ¿Cómo someteremos a millones de terrestres que son más que nosotros, que somos menos? El planteamiento de los Anunnaki. Pues, a través de la mente. El conocimiento lo tenemos nosotros, lo guardamos nosotros. Se lo damos a ellos cuando queremos. Entonces ahí está el control, la manipulación. Entonces dice Sitchin que estas historias de dioses, de gigantes, esos mitos que le llaman los europeos, leyendas de los pueblos andinos, suplen en parte esa carencia de material escrito. Eso es tan profundo, fue tan profundo el trabajo que se hizo, señores, de eliminar el pasado de esos pueblos, que mucha gente de aquí hoy, profesores en las universidades, están convencidos que estas culturas andinas antiquísimas no tenían escritura. Porque esas escuelas europeas de antropología, que son las que determinan el currículum en estas universidades de nuestros países, meten esa cuña. No, esas culturas no tenían escrito, eran antiguas, eran salvajes, no tenían escritura. Pero los códices que tienen allá guardados en sus museos, en sus sótanos por ahí, no lo devuelven. Donde aparece escritura. Si tú eres investigador de acá, con un poco más de mente liberada, y vas allá a España, o a Francia, o a Alemania, o Estados Unidos, no te dejan entrar, no te dejan acceder a ese material. Te presentan 2 o 3 cositas ahí para que tú estudies, y si tú exiges mucho, dicen, entonces no te damos nada. Lo tienen todo así hasta el día de hoy. Ellos saben por qué, es un tesoro. El pasado está ahí. Eso es lo que determina el presente. Por eso ustedes ven poca gente leyendo libros antiguos aquí en internet. No haciendo comentarios y cosas y show con unas imágenes de inteligencia artificial y ganando miles y miles y millones de seguidores, no. Leyendo el libro. Que el que esté viendo el vídeo vea que se está leyendo el libro. No el comentario de un tipo que aparece como que es un experto en eso. Que a lo mejor ni siquiera llegó a la universidad o a la enseñanza media. Y ya es un experto, parece, mandando todo ese material en internet. Y la gente agarrando toda esa carne cruda. Pero no se le ve leyendo el libro. Porque él quiere ganar seguidores, dinero. Cuando tú le preguntas cuál es la fuente, ¿de dónde sacaste eso? Ni te responden. Y sigue diciendo Sitchin entonces que esa carencia entonces de escritos, de relatos jeroglíficos, de estelas, entonces la suple en parte esas leyendas, o sea, una tradición oral, mitos, leyendas, historias de dioses y de gigantes. Eso suple en parte esa carencia de material palpable, ¿no? Escritos, jeroglíficos. Los pueblos de la costa recordaban las leyendas de unos dioses que guiaron a sus antepasados a las tierras prometidas y de unos gigantes que les robaron las cosechas y violaron a sus mujeres. Estamos hablando de los pueblos andinos ahora, recuerden, dejamos ya a los olmecas, ya en Centroamérica, en México. Los pueblos del altiplano, de los cuales los incas eran los dominantes en la época de la conquista española, reconocían la guía divina en todo tipo de actividades y oficios, la guía de algún llamado Dios que nos está guiando. Reconocían la guía divina en todo tipo de actividades y oficios, en el crecimiento de las cosechas, en la construcción de las ciudades. ¿Te ven
lo que es meterle en la cabeza a una generación y a miles de generaciones que nosotros somos los dioses, que controlamos las cosechas, la abundancia o la carencia de alimentos, controlamos las lluvias. ¿Qué pueblo se va a rebelar contra ese poder de los llamados dioses? Es muy fuerte la influencia, no hay manera. Es un dominio total, que el terrestre se ve como una mosca enfrente de un elefante. Son ellos los que tienen el poder, cambian todo, deciden todo, entonces hay que pedirle a ellos, rogarle a ellos. O aparece un loco diciendo, no, vamos a sacrificar unos cuantos monos, o sacarle el corazón a unas cuantas mujeres y ofrecérsela, que yo hallo que así ellos aceptan o complacen lo que les pedimos. Y esa locura, pues, estaba para la práctica. No era que esos lo pedían. Eran unos locos que aparecían, llamados sacerdotes, controlaban esas religiones, controlaban la cabeza de la gente y le hacían hacer esos disparates a muchos miles de terrestres. Otros miles se rebelaban contra esas estupideces. Hasta el día de hoy sigue así, señores. Dice, contaban los relatos del comienzo, como un génesis, como un inicio de algo, los relatos del comienzo, los relatos de la creación, de los días turbulentos, de un arrasador diluvio. ¿De dónde consiguieron esos conocimientos? Los Anunnaki los traen desde Oriente hacia acá, desde Mesopotamia hacia acá. En todas las culturas del mundo le explican al terrestre la misma historia, de un diluvio que arrasó el planeta, de cómo se formó el sistema solar. Entonces esas informaciones astronómicas se las da esta raza de gente de Nibiru al terrestre en diferentes culturas del mundo. Por eso es lógico que en diferentes culturas del mundo se repitan los mismos relatos. No hay nada extraño. Los cronistas españoles, entonces sigue diciendo Sitchin, los pueblos del altiplano, de los cuales los incas eran los dominantes en la época de la conquista, reconocían la guía divina en todo tipo de actividades y oficios, en el crecimiento de las cosechas, en la construcción de las ciudades. Contaban los relatos del comienzo, con mayúsculas, relatos del comienzo. Los relatos de la creación, de los días turbulentos de un arrasador diluvio. Y atribuían el inicio de su realeza, el inicio del sistema monárquico. Recuérdense que ese sistema lo trae, es el que rige en Nibiru hasta el día de hoy. Es un rey para el planeta entero. Ellos lo eligieron después de miles de años guerreando y matándose entre ellos. Se unieron los del sur y los del norte y declararon un rey para el planeta entero, con una misma lengua. Y trajeron ese sistema aquí. Lo implantaron ahí en una ciudad en Mesopotamia. La ciudad de Kish fue la primera en donde los Anunnaki le enseñaron al terrestre a tener un rey. El sistema monárquico. Por eso en unos relatos antiguos se dice el reino bajó de los cielos. Bajó de los cielos. Lo trajeron esos señores de allá para acá, ese sistema. Y así eso se expandió en el planeta entero, porque el planeta para el Anunnaki es su misión, es su propiedad. Entonces van de aquí a allá en sus naves, entonces lo implantan en todas las partes. Por eso no es extraño encontrar reyes acá en Europa, en Asia, en África, donde sea, porque ellos llevan el sistema. No es nada extraño. Y atribuían estos pueblos andinos el inicio de su realeza y la fundación de su capital a los poderes de una varita mágica de oro. Por eso el título que da Sitchin a este sexto capítulo, el reino de la varita mágica de oro. Los cronistas españoles, así como los nativos que habían aprendido español,
dejaron constancia de que el padre de los dos reyes incas de la época de la conquista, o sea, el tiempo cuando llegaron los españoles acá, el inca de la época de la conquista, llamado Huayna Cápac, era el 12º inca. Habían pasado 11 antes que él. Era el 12º inca. Título que significaba señor, soberano. Recuérdense que en el libro perdido de Enki que leímos, los Anunnaki le daban el título al hombre que sacaban para ser rey de un grupito que ellos habían formado, como sumo sacerdote. Ahí sacaban los reyes y su corte, de esa clase de gente que ellos les transmitían conocimiento, y los separaban del pueblo en general. Entonces de ese grupito iban sacando los reyes y le ponían títulos: el gran hombre, el hombre poderoso, el hombre de la justicia. O sea, son títulos que le va dando el Anunnaki allá en Mesopotamia a esos personajes que ellos seleccionan para que sean los dirigentes de los pueblos, los reyes. Y eso se repite en el mismo esquema acá. Le atribuían nombre a esos señores, a esos reyes. Le decían señor soberano. El Inca, el señor soberano, de una dinastía que había tenido sus orígenes en Cusco. Como le decía entonces, en Mesopotamia le decían el Lugal a ese rey, o sea, el hombre grande, el hombre poderoso, era un Lugal en el idioma de ellos allá, un Lugal. Aquí le llaman el Inca, o sea, distintos nombres porque están en distintas partes, culturas del planeta, es normal. Aquí se le llamaba el Inca, el gran hombre, el soberano, el rey, el señor, de una dinastía que había tenido sus orígenes en el Cusco, la capital, hacia el 1020 después de Cristo. Tan solo un par de siglos antes de la conquista, los incas habían entrado sorpresivamente desde sus fortalezas del altiplano en las zonas costeras, donde otros reinos habían existido desde tiempos antiguos, la conquista de los incas. Desde tiempos antiguos, ya habían otros reinos en esos, hacia la costa, y los incas van desde el altiplano y van conquistando todos esos pueblos. Al extender sus dominios por el norte hasta el actual Ecuador y por el sur hasta el Chile de hoy, con la ayuda de la famosa Calzada del Sol, un camino enorme que hicieron. ¿Recuerda eso? Las calzadas que hacían los romanos, ¿no? La vía Apia, la vía Epia, un camino enorme que atravesaba casi Italia entera. La Calzada del Sol, los incas la construyeron. Los incas superpusieron esencialmente su gobierno y su administración a culturas y sociedades organizadas que habían prosperado en aquellas tierras durante milenios. La última en caer bajo el dominio inca fue un verdadero imperio, el del pueblo Chimú. Su capital, llamada Chanchan, era una metrópolis cuyos recintos sagrados, sus pirámides escalonadas y sus complejos residenciales se extendían por una superficie de más de 20 kilómetros cuadrados. Construcciones piramidales en todas partes del planeta. Situada cerca de la actual ciudad de Trujillo, donde el río Moche desemboca en el Océano Pacífico, la antigua capital recordó a los exploradores a Egipto y Mesopotamia. Los peruanos pues se identificarán más con estos lugares que estoy mencionando. La antigua capital recordó a los exploradores a Egipto y a Mesopotamia, los españoles, y esos exploradores europeos que ya conocían esas capitales de Medio Oriente, Mesopotamia y Egipto. Estas culturas acá, con estas pirámides también, estas construcciones, les recordó a esas culturas en Egipto y Mesopotamia.
La misma gente civilizando en toda parte del planeta. Era su misión, la misión tierra de ellos. El explorador del siglo XIX, un tal E.J. Skier, que escribió una obra llamada Perú Ilustrado, incidentes en el viaje y las exploraciones en el país de los Incas, en la tierra de los Incas, escribió esa obra, ese tal Skier. Se asombró con tan inmensas ruinas a pesar de su lamentable estado. Vio largas hileras de imponentes muros, gigantescas pirámides o huacas, restos de palacios, moradas, acueductos, embalses, graneros y tumbas extendiéndose a lo largo de kilómetros en todas direcciones. Estaba lleno, continente de ciudades, acueductos, culturas antiquísimas que ya habían desaparecido. Ciertamente en las fotografías aéreas se ve una inmensa ciudad que se extiende a lo largo de kilómetros en la llanura costera y traen a la mente las vistas aéreas de Los Ángeles del siglo XX. Las regiones costeras que se encuentran entre las estribaciones occidentales de los Andes y el Océano Pacífico son zonas de muy escasa pluviosidad, o sea, llueve muy poco. En la costa peruana casi nunca llueve. Nunca llueve, dicen muchos, no, allá nunca llueve. Las costas pacíficas peruanas, partes chilenas, partes bolivianas, aunque ya las perdieron. Zonas de muy escasa pluviosidad, o sea que llueve casi nada. Y aquella región pudo habitarse y dar origen a una civilización gracias a los cursos de agua que desde las montañas discurren hasta el océano en forma de ríos, grandes y pequeños, que cruzan la llanura costera cada 80.000, 100.000 o 150, cada 80, 100 o 150 kilómetros. O sea, en esa zona que no llueve, esas culturas aprovechan los ríos que vienen de las montañas andinas para desarrollarse como cultura en esas llanuras que no llueve. Los ríos que bajan de las montañas andinas y suministran entonces ¿qué? La vida, el agua. Pero todo eso supone un conocimiento para canalizar esas aguas, construir acueductos. Estos ríos crean zonas fértiles y feraces que separan una extensión desértica de otra. Las poblaciones, por tanto, surgieron en las riberas y en las desembocaduras de estos ríos. Y las evidencias arqueológicas demuestran que los chimús aumentaban su suministro de agua con acueductos que venían desde las montañas por gravedad. Todavía se usa ese sistema en muchos países, acueductos por gravedad. El agua la sacan desde la montaña y la traen en tuberías hacia abajo. Por gravedad lo usan. En muchos países. También conectaron las sucesivas áreas fértiles y habitadas por medio de un camino de 4,5 metros de anchura. El precursor de la famosa calzada del sol de los incas. Los chimus antes ya habían hecho ese tipo de caminos. Al filo de la zona construida, allá donde el fértil valle termina y comienza el árido desierto, surgen unas grandes pirámides del suelo desértico, unas frente a otras, a ambos lados del río Moche. Se hicieron con ladrillos de barro cocido al sol. Enki llega al planeta y le enseña el cocido de ladrillos en hornos, secados al sol, al terrestre, y ahí comienzan a construir grandes ciudades con ladrillos. Hasta el día de hoy se siguen construyendo con ladrillos, cocidos al sol de barro. Ellos trajeron el conocimiento y el terrestre continúa usando eso.
tanto en Mesopotamia, aquí o en la India, en África, donde sea. El ladrillo cocido. También conectaron, dice, de barro cocido al sol, recordando a exploradores como un tal Hagen, los saltos Sigurat de Mesopotamia. Y estas construcciones con ladrillos quemados en hornos le hicieron recordar a estos exploradores que ya conocían Oriente Medio y Mesopotamia y sus construcciones antiquísimas de ladrillos cocidos. Dicen, no, pero es lo mismo. Las coincidencias entre Oriente y América y otros lugares del planeta, porque son ellos que llevan la misma tecnología a distintos lugares del planeta. Dice, los altos Sigurat de Mesopotamia, que también se construyeron con ladrillos de barro, y al igual que los de la ribera del Moche, con una ligera forma convexa. Es como si trajeran el mismo plano de allá y lo aplicaran aquí a las construcciones de acá. Los 4 siglos de expansión de la cultura chimú, más o menos entre el 1000 y el 1400 después de Cristo, fueron también tiempos de desarrollo de la orfebrería, hasta un punto nunca alcanzado por los incas. Los conquistadores españoles describieron con términos superlativos las riquezas de oro de lo que habían sido, de hecho, centros chimú, aunque bajo el gobierno inca. El recinto de oro de una ciudad llamada Tumbes, en donde se habían hecho imitaciones de oro, tanto de plantas como de animales. Parece que fue el modelo que siguieron los incas al diseñar el recinto de oro del santuario principal de Cusco. ¿Quién le enseñó al terrestre descendiente de Caín a trabajar los metales? Lo dice el libro perdido de Enki, las tablillas, los Anunnaki. Ninurta y su gente le enseñaron a construir ciudades, a navegar pasar grandes océanos navegando, a trabajar los metales, que los europeos españoles no sabían fundir grandes cantidades de metal, aprendieron aquí con los indígenas. Eso no aparece en los libros que nos dan de historia, de la conquista, de la civilización española, lo que ellos aprendieron de los de acá. Nada más hablan de que trajeron cosas de allá, que vinieron a civilizarnos, que de aquí los civilizamos, no, eso ni aparece. Aprendieron a trabajar, a fundir grandes cantidades de metal con los nativos acá, que ya sabían esa tecnología, la tenían. Fíjense, imitaciones de oro, son un trabajo de orfebre finísimo. Imitaciones de oro, que no existía en Europa, de animales, de plantas. Y parece que los incas siguieron ese modelo de la cultura chimú más antigua. Y copiaron también de esos diseños de los chimú el diseño de recinto de oro del santuario principal en Cusco. Los incas copiaron de los chimú. En las inmediaciones de otra ciudad llamada Tucume se encontró la mayor parte de los objetos de oro que se encontraron en Perú en los siglos que siguieron a la conquista. Objetos que estaban enterrados en las tumbas con los muertos. De hecho, la cantidad de oro que poseían los chimús asombró a los propios incas cuando invadieron sus dominios costeros. Aquellas legendarias riquezas y los descubrimientos reales posteriores aún desconciertan a los expertos, pues las fuentes de oro de Perú no se encuentran en las regiones costeras, sino en las tierras altas. La cultura Estado chimú fue, a su vez, la sucesora de otras culturas o sociedades organizadas anteriores, más antiguas que los chimú. Pero, como en el caso de los chimús, nadie sabe cómo se llamaban. Igual con los sumerios, nadie sabe cómo se llamaba aquel pueblo. Ellos no se llamaban sumerios. Fue un inglés por ahí, un alemán, que le puso ese nombre.
de muchas culturas que no se sabe el origen. Los sumerios no se llamaban a sí mismos sumerios. Los chimús no se llamaban a sí mismos los chimús. Eso se perdió en el tiempo, el nombre que ellos mismos se daban. La cultura Estado chimú fue a su vez la sucesora de otras culturas o sociedades organizadas anteriores. Pero como en el caso de los chimús, nadie sabe cómo se llamaban esas culturas anteriores, a sí mismos, aquellos pueblos. Los nombres que se les aplican en la actualidad son realmente los nombres de los lugares arqueológicos en los que estas sociedades y su cultura tuvieron su centro. Se le aplican el nombre de un lugar a esa cultura que vivió en ese lugar. Pero no significa que ese era el nombre que ellos se daban a sí mismos. En la región costera norte y central, los mochicas se remontan en las nieblas de la historia hasta los alrededores del 400 a.C. Se les conoce por su artística cerámica y sus elegantes tejidos. Pero cómo y cuándo adquirieron estas habilidades sigue siendo un misterio. La decoración de sus cerámicas está repleta de imágenes de dioses alados, ¿ves? Los astronautas, los que cayeron del cielo a la tierra, los dioses que vinieron de encima, ¿ves cómo los representaban? Con alas, igual que los sumerios. Hombres alados, ¿eh? Que significaba que podían elevarse en el cielo, en el aire, en el espacio. Por eso las alas, era para decirnos eso. Y lo mismo en estas culturas. Los chimús, los antiguos, aquí en los Andes, diseñaban a esos señores con alas. Exactamente lo mismo, porque son la misma gente, como ya dije, civilizando aquí y allá en todas partes del planeta. No era que tenían alas, era que podían elevarse en naves, y el terrestre los veía. Dice... Pero cómo y cuándo adquirieron estas habilidades sigue siendo un misterio. La decoración de sus cerámicas está repleta de imágenes de dioses alados y de amenazadores gigantes y sugiere una religión con un panteón de dioses encabezado por el dios Luna, cuyo símbolo era el creciente y su nombre Si o Si-An. En Medio Oriente el dios Sin. Y mira cómo se escribe aquí, Si o Si-An. Nagnar Sin, el hijo de Enlil, nacido aquí en el planeta Tierra, el primero que le nació, que es el dios de la media luna. Y fíjense, el creciente, la luna creciente. De ahí viene el origen de la religión de los seguidores de Mahoma, la media luna. El dios Sin, que murió por ahí en una región del Sinaí con su mujer. Vivía debajo de la tierra. El dios Nagnar Sin murió de anciano por ahí. Y fíjense aquí, en esos pueblos antiguos, el dios Luna, cuyo símbolo era el creciente, exactamente la misma cosa. Cuyo símbolo era el creciente, el dios Luna, y su nombre Si o Sinan. Exactamente lo mismo, señor. Es como decir Caín o Inca. Los restos dejados por los mochicas demuestran claramente que, siglos antes que los chimús, aquellos habían dominado el arte de la fundición del oro, de la construcción con ladrillo de barro y del diseño de complejos religiosos repletos de zigurato. Elevación en forma de pirámide. En un lugar llamado Pacacnamu, un equipo arqueológico alemán excavó en la década de 1930 una ciudad sagrada enterrada con no menos de 31 pirámides. Llegaron a la conclusión de que muchas de las pirámides más pequeñas eran alrededor de 1000 años más viejas que las otras, mucho más grandes, que tenían lado de 61 metros de largo y más de 12 metros de altura.
La frontera meridional del imperio Chimú la formaba el río Rímac, de cuyo nombre los españoles derivaron Lima como nombre de su capital. Más allá de esta frontera, las zonas costeras estaban habitadas en tiempos preincaicos por el pueblo Chincha, mientras las tierras altas estaban ocupadas por los pueblos de lengua aymara. Ahora se sabe que los incas habían obtenido sus nociones de un panteón de dioses de los primeros y los relatos de la creación y el comienzo de los últimos. O sea, los incas tomaron de estas culturas antiguas, los chimú, relatos de dioses, de panteón de 12 dioses, construcciones, forma de construcciones, fundición de metales. Ahora se sabe que los incas habían obtenido sus nociones de un panteón de dioses de los primeros, los chimú, y los relatos de la creación y el comienzo de los últimos, de los aymara. La región del Rímac era un punto focal en la antigüedad, al igual que hoy, y fue allí junto al sur de Lima, donde estuvo el mayor de los templos dedicados a una deidad peruana. Todavía se pueden ver sus ruinas de la época en que fue reconstruido y ampliado por los incas. Estaba dedicado a Pachacamac, que significa creador del mundo, un dios que encabezaba un panteón en donde estaban las divinas parejas Vis y Mama Pacha, Señor Tierra y Dama Tierra, y Ni y Mama Cocha, Señor Agua y Dama Agua, o sea, cada uno con su pareja, un matrimonio. El dios Luna, sí, Nagnar Singh, el dios Luna en Sumeria. El dios Luna, sí, el dios Sol, Illa, Ra. Y el dios héroe Kon o Kon, conocido también como Ira-Ya. Nombres que evocan una hueste de epítetos divinos de Oriente Próximo, dice Sitchin, que como estudia las dos culturas, las de Oriente y las de acá, él puede hacer las comparaciones. Nombres que evocan una hueste de epítetos divinos de Oriente Próximo, Sumerios, Egipto. El templo de Pachacamac era una Meca, como la capital Meca, allá en Arabia Saudita, donde van todos los años miles y miles de peregrinos a darle vuelta a aquel cuadrado de piedra allá, en la Meca. El templo de Pachacama era una Meca, era como una Meca donde iban miles y miles de peregrinos. El templo de Pachacama era una Meca para los antiguos pueblos de las costas meridionales. Allí iban peregrinos de todas partes, y el hecho de peregrinar se tenía en tan alta estima que incluso cuando las tribus estaban en guerra, a los peregrinos enemigos se les concedía un salvaconducto para que pudieran atravesar el territorio enemigo sin ser molestados. El respeto a la peregrinación a ese lugar, Pachacamac. Los peregrinos llegaban portando ofrendas de oro, pues ese era el metal que se tenía por perteneciente a los dioses. Solo los sacerdotes elegidos podían entrar en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo de Pachacamac. ¿Ven? Es la misma estructura sacerdotal que viene, que crean los Anunnaki allá en Medio Oriente, en Mesopotamia, en Sumeria. Sus sacerdotes, sus ropas, sus ritos, su oración, y ellos tenidos como los dioses. Todo ese poder va dirigido hacia ellos. Ellos controlan eso. Son el punto máximo de todas esas manifestaciones religiosas. Los llamados dioses, el control total sobre el terrestre. Solo los sacerdotes elegidos podían entrar en el Santo de los Santos,
Los sacerdotes elegidos, o sea, los intermediarios entre ellos y el pueblo. Eso lo destruye Jesús. Y lo siguen practicando las religiones hoy. O sea, tanto los católicos, los cristianos siguen esta línea de los llamados dioses. Lugares especiales donde se va en peregrinación a darle honor, ofrenda a ese llamado Dios. Cristo dice, no. No hagan como los fariseos. Cuando los apóstoles de Cristo, los que lo seguían, dicen, oye, los fariseos tienen sus seguidores y ellos rezan de tal manera, nosotros como que te seguimos a ti, como que tenemos que rezar. Dice, no hagan como ellos, no. Cuando usted quiera comunicarse con su padre, tránquese en su cuarto y ahí habla con él. Le dirige sus oraciones. Solo él y usted sabrán. Nada de iglesia, ni de intermediario, ni de sumo sacerdote, ni ir para templos, ni nada. Se hace lo contrario hoy. Porque el sistema, contrario al que dice Jesús, es el que produce dinero. Control mental. Aquí, vengan aquí. Traigan el tesoro aquí. Traigan las ofrendas aquí. Yo me comunico con él y después le digo a ustedes. Cristo dice, no, eso no es así, ¿no? Tránquese en su cuarto y usted y él sabrán. Dios que conoce todo lo que hay en tu corazón lo sabrá. Todo lo contrario se está haciendo, Señor. La manipulación religiosa. Porque es que así se manipula más fácil. No, el pastor es el que está bendito para comunicarse con Dios. Entonces hay que ir donde él. O donde el padre, el sacerdote. O donde el imán o el, qué sé yo, de los musulmanes o el judío. Así se controla más fácil. Vengan donde mí y yo los comunico con ese tal Dios. Y lo contrario a lo que dice Jesús. No es así. Tránquese en su cuarto y usted con él sabrá lo que habla. Ahí no hay posibilidad de manipulación económica, de manipulación ideológica. ¿Ven? La diferencia grande. Por eso se sigue haciendo lo contrario hoy, ¿no? Como hacen esta gente. Como le enseñó el Anunnaki al terrestre. Así lo manipulamos más fácil. De los sumos sacerdotes los ponemos nosotros para que sean intermediarios entre ustedes y nosotros. Yo nunca aparezco, el Anunnaki no aparece, dejó de aparecer ante el pueblo. Entonces el sumo sacerdote ocupa el lugar del puente que hay que hacer entre el llamado Dios y el pueblo. Ahí llega la manipulación con más fuerza. ¿Te parece? El mismo sistema usan los sistemas, los gobiernos llamados democráticos impuestos por Estados Unidos. Le encanta y se mueren y matan para que la democracia representativa se mantenga. Ustedes nos eligen a nosotros, el pueblo, la gente que no tiene nada, analfabeto, y nosotros seremos entonces sus diputados, sus senadores, el presidente, el ministro. Cuando esa gente llega al poder, señores, no conocen a nadie de los que los eligieron. Le echan polvo cuando pasan con el carrazo encima. Millonarios al mes ya están millonarios. Porque así es que ellos quieren, que somos los representantes de ese monte de gente que nos eligió. Que se mueran de hambre ahí. Esa es la democracia. Ven, el sistema controla, concentra el poder y entonces controlamos a esa plebe que está allá. Lo usamos simplemente para que voten por nosotros. Pero a la hora de tomar decisiones profundas, el oro que es de todo, ese grupito decide no. Ese oro se lo vamos a dar a esta empresa canadiense o estadounidense que se lleve todo ese oro y nos deja a nosotros algo. A esa gente que nos eligió, ni le comuniquen eso. No tenemos que decirle nada. Y los peores son los jueces, que dicen, nosotros no tenemos que darle explicación a pueblo ni a nadie, porque el pueblo no nos elige. Esos parecen superdioses, lo del poder judicial.
Por eso que en México se hace la reforma judicial y ahora es el pueblo que elige a los jueces, a los grandes, que era un control total. ¿Quién subió ahora a la primera magistratura de México? Un indígena, descendiente de indígena, que si no se hace esa reforma nunca iba a subir, porque es un control total que tienen los blanquitos ahí con el sistema. No dejan entrar a más nadie. Por eso que no quieren reforma. No, ¿qué es eso? Eso va en contra de la democracia. Cuando ellos dicen así, significa que cuando se le quitan los privilegios a ellos, entonces ya no es democracia. Es un ataque a la democracia. Son hipócritas porque la misma democracia dice gobierno del pueblo, democratos. Y a ellos no les importa eso, porque ellos no se han limpiado el trasero con esa llamada democracia. Ellos quieren el poder, el control. Cuando el pueblo les exige que practiquen la verdadera democracia, dicen, no, que es una democracia. Democracia es esto, nosotros somos los representantes de ustedes. Entonces la gente tiene que preguntarse, ¿cómo carajo este tipo que no tenía nada, ahora tiene carro, los hijos están viviendo en Estados Unidos, tiene 4 casas, 16 apartamentos, tiene carro gratis, chofer gratis, gasolina gratis, celular gratis, casa gratis, teniendo él casa, tiene una casa gratis porque es diputado, senador, dinero gratis para comida, y aparte de eso su salario, y ellos se aumentan ellos mismos el salario cuando le da la gana. Esos son me representan. ¿Cómo que me representan? Eso es lo que les gusta, la democracia representativa. Así es bueno representar a los otros, el sistema para controlar y dominar. Cuando alguien llega atacando eso, dicen, ese es antidemocrático, ese es un comunista, ese es un dictador, ese régimen quiere instalarse. Ellos no le llaman régimen a lo de ellos, no, ni dictadura de ese grupito que agarra todo, no. Ellos se llaman democráticos, ¿no? Representativa. Es el mismo esquema aplicado a la política. Ese esquema viene de los Anunnaki, en el sistema control religioso de esa clase de gente seleccionada para que controle al pueblo entero. Y se practican esas culturas, porque son la misma gente metiendo en el mismo sistema a todo el mundo en cada parte del planeta. Y sigue diciendo Sitchin entonces, que los restos dejados, dice, la decoración de sus cerámicas y en la región costera norte y central, los mochicas se remontan en las nieblas de la historia hasta los alrededores del 400 a.C. y se les conoce por su artística cerámica y sus elegantes tejidos. Pero cómo y cuándo adquirieron estas habilidades sigue siendo un misterio. Entonces vamos a ir terminando esta parte hablando aquí como hablábamos del templo de Pachacama, ese grupo de sacerdotes elegidos que eran los que podían entrar al lugar más sagrado. Todo eso lo inventaron los Anunnaki, ¿no? Aquí es el lugar sagrado donde yo vivo, aquí no entra nadie. El sacerdote puede entrar aquí a comunicarme algo. Y ahí vienen los lugares sagrados, montañas sagradas, donde viven esa gente que el terrestre cree que son dioses. Simplemente tienen otra tecnología, son más avanzados. Es la montaña sagrada, por allá no se ni pasan aviones por ahí. El oro, dice, solo los sacerdotes elegidos podían entrar en el santo de los santos, en donde en determinadas fiestas la imagen del dios pronunciaba oráculos que más tarde los sacerdotes explicaban al pueblo. Solo los sacerdotes tienen ese conocimiento para decir qué dijo el tal Dios. Porque no hay comunicación directa entre el Dios y el pueblo. Es lo que Jesús dice, no, la comunicación tiene que ser directa entre usted y Dios, y el Padre.
No, así no, porque entonces así cada uno y cada uno. Es mejor a través de nosotros que controlamos la cuestión. Solo los sacerdotes elegidos podían entrar en el Santo de los Santos, en donde en determinadas fiestas la imagen del Dios pronunciaba oráculos que más tarde los sacerdotes explicaban al pueblo. Pero el recinto del templo en su totalidad era tan reverenciado que los peregrinos tenían que quitarse las sandalias para entrar allí. Lo mismo que se le ordenó a Moisés que hiciera en el Sinaí. Quitarse las sandalias porque estaba en lugar sagrado. Estas culturas acá copian la misma cosa. O no se sabe si es que la copian o nació aquí, pero son los mismos dioses aquí y allá, colocando los mismos esquemas religiosos en los terrestres. Dice lo mismo que se le ordenó a Moisés que hiciera en el Sinaí y lo mismo que los musulmanes hacen aún hoy al entrar en una mezquita. Tiene que quitarse los zapatos para entrar en la mezquita, rezarle a Alá. El oro que se había acumulado en el templo era demasiado fabuloso para escapar a la atención de los conquistadores españoles. Francisco Pizarro envía a su hermano Hernán Pizarro para que lo saqueara. Mire, son un monte de ladrones. En ningún libro de historia le dice ladrón a esta gente, a Pizarro, a su hermano, dicen conquistadores. Y otros civilizadores. Nunca le dicen ladrones, ¿ves? Y mandan a robarse el oro claramente, ¿no? Ve y róbate el oro de esa gente, tráemelo. Francisco Pizarro le pide a su hermano Hernán para que saqueara el oro. Que se lo robara. Saquear es robar, ¿no? Para que saqueara el oro. Pero solo encontró algo de oro. Hernán solo encontró una parte del oro. Plata y piedras preciosas. No el grueso de las riquezas. Porque los sacerdotes habían ocultado todo. No le conocieron las intenciones a estos ladrones. Si usted ve que el tipo le va a robar y deja el oro ahí, usted es culpable. Entonces ellos escondieron. Esta gente viene a robar. Vamos a esconder el oro de los ladrones. No hubo amenaza ni tortura que pudiera hacer que los sacerdotes revelaran el lugar en donde lo habían escondido. ¿Ves? El que llega a robar, Hernán, tortura. Son torturadores, ladrones, torturadores. Y no se les llama así en ningún libro. Agarró a los sacerdotes y los torturó para que le dijeran dónde estaba el oro. Es lo mismo que hace el ladrón cuando entra en su casa, me da la llave de la caja fuerte. O me da la clave de la tarjeta de crédito. El ladrón no se le dice nada. Los torturaba para que le dijeran dónde estaba el oro. Que hace el peor de los ladrones. Pero no hablaron. ¿Dónde lo habían escondido? Que aún hoy se rumorea que está en algún lugar entre Lima y Lurín. Que los peruanos sabrán estos lugares mejor que nosotros, que no somos del Perú. Lima es la capital, Lurín otro lugar. Entonces dice que hay rumores de que ese tesoro que escondieron los indígenas de los españoles ladrones está entre Lima y Lurín. Entonces Hernando hizo pedazos la estatua de oro del dios para aprovechar su metal. Eso demuestra, señores, que no son dioses, que no tienen superpoderes para defender al terrestre, que es un fraude. Sea Yahvé, sea Mahoma, sea quien sea, o Alá, no Mahoma, Alá, que es el Dios de esa gente, o el de los israelitas, no son falsos. A Gaza la han arrasado, 85% de los edificios arrasados en Gaza. Y no aparece Alá por ningún canto, por ningún lado. Y la gente, Alá es grande, Alá es grande. Señor, pero ya despierten. Los dioses se fueron. Si no apareció un grupo jamás que luche,
contra los israelitas, los van a arrasar a todos. Carajo, y siguen diciendo, Alá es grande. ¿Qué es? No hay manera de que el terrestre se saque esa vaina de la cabeza. Si Dios fuera Alá, le iba a dejar que arrasara a su gente, sus templos, sus mezquitas. No queda nada. El ser humano tiene que reflexionar y sacar esa locura de los dioses en la cabeza. Sea Alá, sea Yahvé, sea el que sea. Los israelitas van arrasando, no es porque tengan ayuda de un Dios, es porque tienen las bombas de Estados Unidos y de Europa. Si Estados Unidos y Europa no apoyaran a los israelitas, jamás los vence. Porque el ejército de Israel que ha mandado esa campaña mundial de que es lo mejor del mundo es falso. Ese grupito jamás los vence. Si no fuera por la ayuda que le da Estados Unidos y Europa a los israelitas, ya los habían expulsado de Palestina hace tiempo. No es cuestión de dioses, señores. Es cuestión de lucha del mismo terrestre. Para liberarse de las cosas. Y siguen con Alá y Yahvé y que Dios. Las religiones atrasan la capacidad del terrestre de desarrollar, de luchar, de defenderse. Sigue diciendo Sitchin entonces que no valió tortura. No consiguieron encontrar el tesoro. Lo escondieron los sumos sacerdotes. Entonces Hernando hizo pedazos la estatua de oro del dios para aprovechar su metal. Ni el dios pudo venir a defender su propia estatua. Y sacó los clavos de plata que sostenían la lámina de oro y plata que cubrían las paredes del templo. Solo los clavos pesaban 907 kilos. Las leyendas, y uno dice, ¿cómo reaccionarían estos indígenas cuando ven que su Dios no aparece para defender? Pues igual como la gente de Gaza. Siguen pensando que el Dios está ahí. Alá es grande. Y si no despiertan, van a ser arrasados todos. Y la gente se debe engañar, que jamás un terrorista que está. Jamás, eso no es falso. Terroristas son los israelíes que están arrasando con todos los territorios. Quieren a Siria, quieren a Cisjordania, quieren a Jordania, quieren al Líbano. Eso es lo que le llaman el grande Israel. Quieren arrasar todo, para robarse todo. Eso es lo que quieren. Arrasar para robar. Y hacerse ellos, quedarse con todo. Las leyendas locales atribuyen la fundación de este templo a los gigantes. Las leyendas, o sea, historias locales en ese templo lo construyeron esos gigantes que vinieron, desembarcaron por la costa del Pacífico. Las leyendas locales atribuyen la fundación de este templo a los gigantes. Lo que sí se sabe es que los incas, adoptando el culto a Pachacamac de las tribus a los que habían invadido, o sea, los incas copiaron el culto de estas tribus anteriores, los chimús y otros, de las tribus que habían invadido, agrandaron y embellecieron el templo en la ladera de una montaña con el océano Pacífico casi a sus pies. El templo se elevaba por encima de 4 plataformas que daban soporte a una terraza a 152 metros por encima del nivel del suelo. Las 4 plataformas se crearon levantando unos muros de contención con inmensos bloques de roca. La terraza superior ocupaba varias hectáreas. Las estructuras más elevadas del complejo del templo permitían una visión panorámica del vasto océano. No solo los vivos venían aquí a rezar y a dar culto.
A los muertos también se les llevaba al valle del Rímac y a las llanuras costeras del sur para que pasaran su otra vida a la sombra de los dioses. ¿Ve? Lo mismo en Egipto. Al faraón hay que llevarlo con todos sus traqui que tenía, cosas de comer, de beber, para que participe de la vida de los dioses. Exactamente aquí, Señor, igual. A los difuntos se les llevaba, para que pasaran su otra vida a la sombra de los dioses, quizás incluso ante la posibilidad de una eventual resurrección. Pues creía que el Rímac podía resucitar a los muertos. Marduk, la mentira a los terrestres. Yo puedo darles la vida eterna. Y Nagna diciendo, yo puedo resucitarlos. Ahí nacieron las religiones. Es falso. Ellos dos murieron de viejos. En los lugares que hoy se conocen como Lurín, Pisco, Nazca, Paracas, Ancón e Ica, los arqueólogos han encontrado en las ciudades de los muertos innumerables tumbas y criptas en donde se enterraron los cuerpos momificados de nobles y sacerdotes. Las momias en posición sentada y con los brazos y las piernas encogidos estaban atadas y metidas en bolsas parecidas a sacos. Pero dentro de la bolsa el fallecido estaba totalmente vestido con su atuendo más lujoso. El clima seco y la bolsa han protegido magníficamente los tejidos de prendas, chales, turbantes y ponchos, así como sus increíbles colores. Los tejidos de tal factura que hicieron recordar a los arqueólogos los más finos tapices gobelinos estaban bordados con símbolos religiosos y cosmológicos. La figura central, tanto en los tejidos como en las cerámicas, era siempre la de un dios que sostenía una varita mágica en una mano y un rayo en la otra, y llevaba una corona con cuernos o rayos. Los indígenas le llamaban Rímac, al igual que el río. Y se pregunta Sitchin, ¿serían Rímac y Pachacamac una y la misma deidad o dos diferentes? Los expertos discrepan, pues las evidencias no son concluyentes. Sí coinciden en que las estribaciones montañosas cercanas estaban consagradas exclusivamente a Rímac, que significa el atronador, siendo por tanto semejante tanto en significado como en fonéticamente al apodo de Ramán o de Raman, por el cual se conocía a Adad entre los pueblos semitas, un epíteto que proviene del verbo que significa tronar, el atronador, el mismo Adad entre los sumerios, porque son la misma gente, como les dije, que vienen de allá aquí en sus naves y civilizan en toda esta cultura del mundo. Aparece también entonces el atronador con su símbolo igual allá en Sumeria, el Adad, el mismo Ramán de acá. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima continuamos con esta lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.